poco más. Ajá, yo creo que sí. Pues vamos a empezar, ¿qué te parece? Muy bien, Doc. Sí, porque sí, tú tienes bastante información. Bueno, jóvenes, buenos días. A ver, déjame ver que ya perdí el control. Creo que somos más, entre ayudantes y profesor, más. Ahí está ya. Bueno, vamos a empezar. Buenos días, a todos los presentes. Entonces, hoy vamos prácticamente a concluir todo lo que es la parte teórica del programa. Y, y vamos a cerrar a tambor batiente, como dicen en mi pueblo, porque yo sé que este tema a muchos les interesa, la parte de lo que es la reproducción en animales no domésticos o fauna silvestre, ¿no? En cautiverio. Entonces, hoy terminamos ya esta parte teórica del programa y para ello tenemos invitado al doctor José Antonio Sandoval Zárate, ¿verdad? Así es, Doc. Quien, bueno, pues también ya, bueno, yo aquí no conozco ya desde hace muchos años, pero la verdad que ya me cargo, pues también ya, hace tiempo que conozco a José Antonio. Si no mal recuerdo, creo que hasta fui tu asesor de tesis, ¿verdad? Así es, Doc, junto con la doctora Páramo. Sí, exactamente. Entonces, pues me da mucho gusto de que esté con nosotros el doctor José Antonio, quien por otra parte se los presento, es profesor también, forma parte del profesorado del Departamento de Reproducción y él nos apoya pues en un área que pues no es tan fácil, ¿no? No es tan fácil de tener gente dedicada y preparada en esa área, que es todo lo que es fauna silvestre. Entonces, él nos ha apoyado ya desde hace un buen tiempo en estos quehaceres. Él también, por otra parte, pues, se encuentra trabajando en el zoológico de Chapultepec. Hemos tenido también la oportunidad de asistir a la clase y a las demostraciones prácticas en el zoológico. Desafortunadamente, esta situación y también la situación de que a veces son grupos muy grandes, pues interfiere con esa posibilidad. Pero siempre hay esa disponibilidad del doctor, así que si a ustedes les interesa esta área, pues yo les recomendaría que apuntaran el correo que está ahí abajo, ¿verdad? Y se pusieran en contacto con el doctor. Bien. Entonces, pues es otra vez un gusto tenerlo entre nosotros y bueno, pues vamos a aprovecharlo. Para ello, pues entonces le voy a ceder la palabra. Y te agradezco mucho, Toño, tu apoyo y pues adelante, son todos tuyos. Gracias, Doc. Pues bien, sí, como bien comenta, esta es un área bastante amplia donde realmente aprovechamos al máximo todo lo que hemos aprendido en animales domésticos y lo que competa, lo que sea como más relacionado a algunos ejemplares de fauna silvestre, pues se llega a aplicar. Y obviamente, pues siempre hay algunas cuestiones que podemos, o que debemos de contemplar al momento de hacer esto. Y justamente por eso es importante conocer un poco más antes de llegar a una biotecnología, antes de aplicar algo que normalmente utilizamos en fauna, en animales domésticos como de forma rutinaria, cosa que siempre acá es bien complicado llegar a hacer esto. Y como bien decía, doctor, esta parte de fauna silvestre, todo lo que son esta amplia gama, no hay muchos profesionales de veterinarios que se dedican a reproducción. Normalmente las personas que están dedicadas a reproducción y quienes han contribuido con aspectos reproductivos en la especie son los biólogos. Y
justamente ahí es donde nosotros tenemos que ayudar, nosotros tenemos que apoyar esa área para que ese trabajo vaya mejorando cada vez y poder obtener mejores resultados en todo lo que tengamos. ¿Por qué? Porque parte de lo que es la reproducción es una herramienta que ayuda a las cuestiones de conservación, que es la finalidad de mantener ejemplares de fauna silvestre bajo cuidado humano, que es la terminología actual. Ya esta parte de cautiverio ya quedó atrás y ahora nos referimos a estas especies como fauna silvestre bajo cuidado humano. Y es por ello que siempre es importante tener y conocer qué es lo que vamos a hacer. Algunas de las imágenes que yo les voy a presentar son tomadas a partir de ejemplares que ya murieron. Es por ello que, por ejemplo, aquí se utilizan pinzas. ¿Y por qué lo hago? Porque es más fácil poder mantener o poder tomarme el tiempo para hacer una toma de imágenes, cosa que en vivo es más complicado porque pues no tenemos el tiempo o no podemos. Es por ello que aquí tenemos esta situación. Bien, entonces, antes de empezar a trabajar con cuestiones reproductivas, debemos de saber qué es lo que tenemos y cómo lo vamos a manejar. Y siempre me gusta preguntarles, ¿qué ven aquí? A ver, chicos, díganme, ¿qué están observando en esta radiografía y cómo lo relacionan con los ejemplares de fauna silvestre y hacia un aspecto reproductivo? ¿Tendría alguna correlación lo que estamos viendo en esta zona o simplemente es porque se me ocurrió? Hola. Hola, chicos. Hola, hola. ¿No hay más? Ok. Sí está, Antonio. Pero bueno, yo los invito, jóvenes, a que participen sin temor. Es el momento, ¿no? De aprender, ¿no? Y aprender cosas novedosas, ¿no? Entonces, pues a ver, los invito a participar. No importa, o sea, ustedes den alguna opinión. Sí, exactamente. Yo siempre les digo a mis alumnos, aquí no importa equivocarse, estamos justamente Claro. para eso, para equivocarnos y para poder todavía orientar cuando hay un error y cuando tenemos algo que no tenemos claro, pues justamente estamos para eso, porque el día de mañana que estén en la parte ya práctica, no van a poder o normalmente no hay con quién nos vamos a apoyar ya cuando estemos en la vida profesional. Ya esto va a ser cada vez menos factible el poder conseguir un apoyo inmediato de alguien, sea quien sea, ¿no? Y del área que sea. Entonces, bueno, chicos, en este caso, ¿qué es lo que estamos viendo? Estamos viendo un ejemplar que tiene una silueta cardíaca bastante agrandada. ¿Y en qué nos estamos refiriendo o cómo hacemos esa referencia? Pues simplemente los espacios intercostales en los cuales se mantiene. ¿Esto qué quiere decir? ¿Podemos utilizar este ejemplar como una cuestión reproductiva? Sí. ¿Pero qué tenemos que hacer? Tenemos que tener mucho cuidado. ¿Por qué? ¿Alguien gusta participar? Bueno. Porque el animal también está gestante. No, en este caso el animal no está gestante, pero ¿qué pasaría si ese animal estuviera gestante y con este problema a nivel cardíaco? Pues va a aumentar el gasto cardíaco y le va a provocar puede provocar alguna falla cardíaca. Puede provocar alguna falla cardíaca. Sí, podría comprometer la vida del ejemplar justamente porque recordemos que en primates hay algunas patologías que podemos ver más frecuentemente o relacionarlos a lo que son humanos. ¿Y cuál es una patología que puede estar ligada a las cuestiones del parto en humanos? Y que esto lo podemos traspolar hacia primates. Es muy común. ¿La preeclampsia? La preeclampsia. ¿Qué es la preeclampsia? Digan, a ver, ¿alguien tiene idea de qué es la preeclampsia? ¿Como la hipertensión? A grandes rasgos es una hipertensión. Y esto, digo, para no andarnos más, porque si no nos vamos por ahí y no terminamos. Entonces, esta parte de la silueta cardíaca, sí,
nos podría tener ahí alguna afectación. Entonces tendríamos que estar valorando a ese ejemplar de forma constante y más. En este caso, entonces vean cómo algo relacionado a reproducción, algo relacionado a cardíaco, me puede afectar una cuestión reproductiva, pero en este caso se trata de un macho. Entonces, ¿ustedes creen que ese macho pudiera llegar a tener alguna situación negativa por tener un corazón grandote? ¿O no? O simplemente, tiene un corazón grande, no hay problema. Podría depender de pues el origen o la causa de ese aumento del corazón, por si es una enfermedad hereditaria. Mm, Normalmente todos los primates que están bajo cuidado humano llegan a tener alguna afectación a nivel cardíaco. Entonces podemos relacionarlo a que sí hay una predisposición. El punto aquí es que muchas de las tecnologías, muchas de las acciones que realizamos a nivel reproductivo, tenemos que contener a los ejemplares en muchas ocasiones. Entonces, cuando hacemos esta acción, es factible que se pueda presentar algún inconveniente justamente por utilizar una cuestión de contención química. Entonces, para esta situación, pues debemos de valorar principalmente esto, ver qué tan recurrente podemos hacer las contenciones y qué tanto se pueden ver afectados. Una de las acciones que nosotros podemos llegar a realizar desde la cuestión reproductiva son las electroeyaculaciones. ¿Y la electroeyaculación en qué consiste? Consiste en dar o despolarizar mediante estímulos eléctricos todos los nervios de la región lumbar sacra, bueno, que inervan al aparato urogenital, y esto hace que obviamente estos estímulos eléctricos puedan llegar a tener alguna afectación a este nivel. Entonces debemos de tener mucho cuidado porque supuestamente se dice que no hay ninguna alteración más allá, pero más adelante vamos a ver cómo hay algunas cosas que todavía no están totalmente claras y que debemos ir valorando para saber y tener en consideración al momento de hacer esto y no presentar ningún contratiempo. Por ejemplo, acá que ven, díganme qué ven acá, en esta parte de aquí. Ya vieron todo lo de reproducción, ya están en, si mal no recuerdo, séptimo semestre, entonces ya tuvieron que haber visto muchas de las cosas que vamos a ver aquí, y eso es algo bueno porque simplemente estamos reforzando esas partes. Exactamente, son neutrófilos, sí podrían ser neutrófilos, no podrían, son neutrófilos. ¿Y qué nos está indicando esto? Normalmente si yo veo neutrófilos, ¿qué digo? Exactamente, hay una inflamación y debemos hacer esa diferencia entre una inflamación y una infección, ¿va? Y en este caso, no necesariamente hay una inflamación o hay una infección. ¿Por qué? Porque esta muestra es tomada a partir de una impronta de la mucosa peniana y el pene en general no es un lugar estéril, que además necesita cierta lubricación. Y esta lubricación se da por el esmegma, que son ciertos fluidos, más aparte desprendimiento de células y neutrófilos que están ahí porque además hay bacterias. Entonces, esta muestra pues simplemente nos da que hay células del epitelio más neutrófilos que no necesariamente me van a indicar que hay una infección o algo patógeno. Lo que sí debemos de ver, que si esto lo vemos en vagina, debemos de tener o considerar cuál es el estado de los neutrófilos, porque si los neutrófilos no están degradados, entonces no hay una infección. Ojo, no el hecho de que haya neutrófilos siempre me va a dar una infección. Debemos de hacer esa diferencia entre estas dos situaciones. Precisamente por esa razón es necesario
analizar todo el contexto, todo lo que estamos viendo. Y una citología vaginal, muchas ocasiones puede llegar a salir con neutrófilos y eso no quiere decir que va a haber una infección. Simplemente debemos de dar un seguimiento y estar viendo qué es lo que está pasando. Es como si ustedes se pasaran un algodón o una laminilla por la cara y la observan al microscopio. Seguramente van a ver que va a haber algunos neutrófilos por ahí y eso no quiere decir que estén presentando una infección a nivel de la dermis de la cara. ¿Sale? En esta parte de acá llegamos a ver un tracto reproductor que aparentemente está sano. Sin embargo, cuando nosotros lo vemos, lo que estamos viendo acá ya a la necropsia es 1. ¿Cómo ven esta parte de aquí? Pequeña, grande. ¿Está aumentado de tamaño? Ajá. ¿Y qué es? ¿Son las glándulas seminales? No, en este caso no son las glándulas seminales. ¿Qué otra cosa podría ser? Ah, ¿los testículos? No, los testículos son estos. Ah, sí. Es un animal geriátrico de más de 20 años, era un tigre de Bengala, perdón, no era de Bengala, de Sumatra. ¿Qué podrían estarlo asociando? Digo, es por la posición, así como se ve, que se ve muy cerca de donde está y es la toma de la foto. Pero realmente era la próstata, está muy cerca. Ahí no sé cómo la tomaron la foto, porque uno de mis alumnos me la tomó, pero debería ser un poquito más atrás. Entonces está aumentada de tamaño, ¿sale? Acá lo que vemos, por otra parte, es que en este túbulo, en este conducto, hay una obstrucción. Entonces, esto va a hacer que el ejemplar vaya, la calidad del eyaculado sea menor. ¿Por qué? Porque solamente tiene el paso libre de uno de los testículos, que sería este no. ¿Sale? Entonces, eso es lo que debemos de evaluar antes de llegar a implementar alguna biotecnología. ¿Por qué? Porque ¿cómo vamos a hacer una inseminación artificial si no tenemos semen? ¿Cómo vamos a tener semen si no tenemos un ejemplar que esté sano o que pueda llegar a tener adecuadas, ¿cómo se llama? Todo el tracto reproductor. Entonces, antes de llegar a todo esto y antes de tener contacto con los animales, lo que debe, o sea, contacto en el sentido de trabajar con ellos, debemos de hacer algunas otras acciones enfocadas a ver cuál es la salud reproductiva que están teniendo esos ejemplares para poder posteriormente llegar a hacer esto. Y además conocer los procesos fisiológicos que se están desarrollando y que se están llevando a cabo en estos ejemplares. ¿Por qué? Porque cada uno de ellos presenta particularidades. Por eso les decía, cuando podemos y cuando se tiene la capacidad tecnológica para implementar tecnologías que ya están muy desarrolladas en animales domésticos, pasarlos a animales de fauna silvestre. Y asimismo, debemos de considerar que tanto en los animales domésticos como en los animales de fauna, hay dos situaciones. En el caso de los primeros, pues podemos ver que los animales de compañía tienen una función diferente a los animales de producción. En algunas ocasiones los animales de compañía no deseamos reproducirlos y así aplicamos biotecnologías enfocadas a realizar una contracepción, mientras que los animales de producción lo que nos interesa más es producir. Tener cada vez más y cuestiones genéticas irlas mejorando. En el caso de fauna silvestre, sí nos interesan las cuestiones genéticas, sí nos interesa conservar la variabilidad porque es parte de la conservación. Entonces, de estos ejemplares, los que están bajo cuidado humano nos sirven perfectamente para conocer qué está pasando con esos procesos fisiológicos y en algún momento lo que ya están haciendo acá, nosotros lo podamos hacer. Porque estas cuestiones de variaciones fisiológicas son bastante amplias. Asimismo, lo que está pasando con estos animales de bajo cuidado humano son diferentes a lo que pasa en cuestiones de vida libre. Un hecho tan fácil y tan sencillo que podemos ver es que la estacionalidad, que es uno de los factores reproductivos, también puede verse afectado. ¿Por qué? Porque al tener muchas condiciones ya resueltas, esa estacionalidad puede verse ligeramente alargada. No se pierde, ojo, no se pierde, simplemente se alarga un poco más o se puede alargar un poco más, a diferencia de los animales de vida libre que sí mantienen más esos procesos fisiológicos. Y cuando nosotros
Como les decía, cuando nosotros pensamos en cuestiones reproductivas, siempre pensamos de manera inicial lo que son bancos de gametos o bancos de recursos genéticos, como se les conoce actualmente, o coloquialmente, como lo dicen algunos lugares, zoológico congelado. Entonces, otro de los elementos que tenemos es el monitoreo hormonal, tanto invasivo como no invasivo, además de el sexado de embriones, que también se piensa que se hace mucho, pero realmente no se hace gran cosa. Entonces, para esto, pues obviamente, todo esto son elementos que van a enriquecer a lo que es la reproducción asistida, ya sea por inseminación artificial, por PIP o ICSI, la transferencia de embriones, obviamente, y la clonación. A ver, les acabo de comentar que uno de los puntos de la conservación es mantener una variabilidad genética. En este caso, la clonación va a mantener esa variabilidad genética o va a permitir una variabilidad genética. No, ¿Perdón? no puede tener eso. ¿Por qué no? Pues porque al clonar, literalmente copiamos el mismo gen y lo reproducimos. Sí, exactamente, cuando no el mismo gen, sino el mismo individuo genéticamente. Entonces, efectivamente, cuando nosotros tenemos una población viva que se está reproduciendo de manera activa y sin ningún problema, no nos convendría hacer la clonación de un ejemplar de esas circunstancias. Sin embargo, les puedo poner el ejemplo del caso del lobo mexicano. Los lobos mexicanos actualmente son cerca de 400 ejemplares los que están vivos. Estos 400 ejemplares surgieron a partir de 7 ejemplares. Es decir, la variabilidad se ve muy comprometida. Pero ¿qué pasa si nosotros llegamos a estandarizar una técnica de clonación para el lobo mexicano? ¿Por qué? Porque sí tiene ciertas diferencias en cuanto fisiológicas en cuanto al perro, a pesar de que ambos son Canis lupus. Solamente que uno, en el caso del lobo mexicano, es Canis lupus bailey, y en el caso del perro doméstico es Canis lupus familiaris. Entonces, esa pequeña diferencia ya es lo que hace que haya muchas diferencias fisiológicas que que están interfiriendo en las cuestiones de clonación. Y si nosotros tenemos un ejemplar o células de un ejemplar que no se reprodujo de esos 7 y que podemos clonarlo, entonces vamos a incrementar esa variabilidad genética. Por eso hay que explorar cuáles son los puntos en los cuales sí podemos hacer esta técnica o en cuáles no se pueden desarrollar. Entonces, así es como podemos usarlo. Entonces, uno de lo que más utilizamos en cuanto a cuestión de reproducción en fauna silvestre es la reproducción controlada, que nosotros determinamos quién con quién va a ser y cuándo vamos a hacer esa reproducción. ¿Qué es lo que conocen o que se conoce como reproducción natural? No, yo no estoy haciendo ningún tipo de reproducción o acción reproductiva. No, sí la estás haciendo, porque lo que tú dices que es una reproducción natural no lo es, porque estás decidiendo quién se está haciendo, quién se está apareando con quién. Y esta parte de reproducción natural o reproducción controlada la podemos ver igual. Vamos a tomar en esta ocasión el ejemplo de los lobos mexicanos, que también justamente para ayudar a mantener esa variabilidad genética, los genetistas dicen quién con quién se aparea y en qué institución zoológica. Entonces, no crean que la reproducción del lobo mexicano es algo que alguien puede intervenir fácilmente. Realmente son muy pocas las personas que intervienen para todo el trabajo del lobo mexicano. Entonces, es un núcleo muy cerrado y que justamente es para controlar todas estas variables. Entonces, justamente como tal, reproducción natural, no. ¿Por qué? Porque finalmente nosotros estamos decidiendo quién con quién. Y esto me va a dar como resultado una cuestión en la variabilidad genética. Por otra parte, algo que debemos de tener siempre presente es la identificación de los ejemplares. Puede parecer que es algo muy obvio, sin embargo, a veces no ocurre así. A veces llegan ejemplares porque son por intercambio y que no saben quién es quién ni cuáles son. Incluso, a veces ni siquiera se saben el sexo de esos ejemplares. ¿Por qué? Porque son muy juveniles o porque no tienen un dimorfismo sexual. A ver, díganme un mamífero que sea difícil de sexar.
fenotípicamente, bueno, a simple vista, pues. ¿No? ¿Nadie? Ok, bueno. Pues, Entonces, dime. bueno, a mí solo se me ocurre ciertos tipos de aves, pero es que en Ajá. algunos aves también se puede identificar el tipo de sexo por el fenotipo, porque es muy obvio en sus plumas, ¿no? Ujú. Sí, hay algunos, la mayoría de las aves sí llegan a ser monomórficas, no llegan a presentar ningún dimorfismo. Ejemplo, el caso del tucán, el caso del tucán aparentemente no tiene un dimorfismo. El dimorfismo se basa en el largo del pico. Entonces, eso es lo que hace esa diferencia, pero yo siempre les digo que tanto es tantito, ¿no? Normalmente hay un rango en el cual es hembra o es macho, pero queda un espacio ahí que si nosotros incrementamos la N, esa N puede reducirse y entonces lo que vamos a obtener es que podemos llegar a obtener muchos problemas, ¿no? También en el caso de las águilas reales, lo que hace una diferencia es el peso, pero lo mismo puede ser una hembra flaca que un macho gordo. Entonces, ahí, aunque los biólogos siempre se me van al cuello cuando digo eso porque estoy osando poner en duda este tipo de situaciones, no, así es. Pero bueno, yo les preguntaba de mamíferos. En mamíferos existen diferentes ejemplos. Más adelante vamos a ver algunos. Bien, se me atrapó esto. Lo que debemos de conocer para poder llegar a estos puntos de reproducción asistida, como les he venido diciendo, es la fisiología. Y la fisiología se compone de muchos puntos, entre ellos las cuestiones endocrinológicas. Por eso es importante saber qué es lo que está pasando endocrinológicamente, porque cada especie es diferente y cada situación es necesaria para poder desarrollar o para poder tener éxito reproductivo. Algunas otras cuestiones que son patologías, que es parte de, no es parte directa de la fisiología, pero sí los procesos fisiológicos se pueden ver alterados por los procesos patológicos que llega a presentar un ejemplar. Y obviamente esto me va a dar como resultado que haya algunas alteraciones reproductivas que no tenía contempladas y que tengo que resolver previo a ello. Asimismo, la nutrición, como ya han visto en algunos otros casos, es muy importante. Si hay alguna desnutrición en algunos ejemplares, puede llegarse a verse comprometido la reproducción, incluso todo el proceso, como decían hace rato, el caso de preeclampsia. También los procesos nutricionales pueden estar, están afectando esa situación y es importante mantenerlos. La evaluación reproductiva y que esta evaluación reproductiva incluye los aspectos etológicos. Entonces, como se podrán dar cuenta, los aspectos para llegar o hacer reproducción son demasiado amplios y son diferentes factores los que están interviniendo para poder llegar a esto. Entonces, antes de llegar a esto, debemos de pasar por todo esto, desde lo que es la reproducción natural, la reproducción controlada, empezar a identificar los animales para poder llegar a tener una cuestión genética y también conocer sobre el manejo y las instalaciones que tenemos, porque normalmente cuando hablamos de una inseminación artificial, puedes decir, perfecto, los metes al chut y listo. Sí, aquí no tenemos un chut en ninguno de los casos. En algunos sí llegamos a tener algunas instalaciones que se han ido adaptando para ir manejando las cuestiones justamente reproductivas. Y algo que también les comentaba, la parte que actualmente en muchas instituciones zoológicas es importante, la contracepción. ¿Por qué? Porque hay un incremento de estas poblaciones y lo que nosotros queremos es mantener ese bienestar de los ejemplares. Y para mantener un bienestar de los ejemplares debemos de darles un espacio adecuado. Por lo tanto, la contracepción también es importante que nosotros estemos interviniendo en ella, que finalmente es un elemento de la reproducción. No es algo que esté en contra o que esté siendo algo diferente. No, es un proceso reproductivo que debemos de estar considerando. Y esto que les acabo de decir, tenemos que aplicarlo en los diferentes taxones, en los diferentes taxones, ya sea en aves, en reptiles, en anfibios, en mamíferos.
Realmente en el caso de anfibios hay pocas personas que se dedican a cuestiones reproductivas, hay un poco más de veterinarios que se dedican a reptiles y aves, pero lo que es anfibios sí realmente es muy, muy poco. Y en el caso de mamíferos, pues sí, también hay una gran variedad. Sin embargo, estos pues también se han visto con ciertos limitantes porque pues también hay mucha información que todavía tenemos huecos y que debemos de ir viendo. Otro elemento que también influye mucho son el tamaño de los ejemplares. Si estoy hablando de por ejemplo, un taquín, pues estoy hablando más o menos una especie de vaca que es más fácil manipular, sin embargo anatómicamente es un poquito complicado palparla, un poquito sería, entonces, y además es muy agresiva, entonces eso también limita el manejo. Ahora, si hablo de un murciélago, estoy hablando de cosas que son de este tamaño, que muchas veces es difícil poder desarrollar un procedimiento simple como para la obtención de semen. Y ahí es donde debemos de estar manejando algunas otras cuestiones. Como les decía, lo que debemos de evitar es la consanguinidad, debemos de conocer que es un parentesco directo y un parentesco colateral. Entonces, esto nos va a permitir saber con quién voy a manejar. Y en cuanto a lo que les comentaba hace rato, cuando no sabemos ni siquiera qué es lo que tenemos, como por ejemplo en este caso que estamos haciendo ultrasonografía en una hiena, para poder observar ya sea los testículos o los ovarios y poder determinar. Las hienas no presentan un dimorfismo sexual marcado, aunque ya en una etapa adulta, muy, muy adulta, se puede ver por una cuestión de comportamiento en el cual la dominante siempre será la hembra. Y pues obviamente los subordinados van a ser los machos. Sin embargo, también esto puede llegar a ser cuestión relativa. Entonces, esto es uno de los elementos que llegamos a tener. Aquí mismo, pues podemos ver cómo eso que está entre las manos, si no recuerdo si son mías, no me acuerdo quiénes son, no es el pene, sino más bien es el clítoris. Entonces, esto pasa porque hay un incremento en los andrógenos a nivel fetal cuando la hembra está gestante y por lo tanto se llega a ver una masculinización. Ustedes podrían llegar a pensar que al ver los testículos es fácil, ¿no? ¿Por qué? Porque los testículos normalmente están, no me gusta decir cavitados, bueno, en cavidad, perdón, no cavitados, sino en cavidad, sino que están en la zona inguinal, pero no son visibles. Sí llegan a ser palpables en algunas ocasiones, más en la época reproductiva. Sin embargo, cuando esto no es así, cuando no están en la época reproductiva, los testículos no se pueden ni siquiera llegar a palpar, y mucho menos ver. Y las hembras llegan a presentar una cuestión de un embolsamiento. Entonces, por eso es muy, muy complicado llegar a observar si tenemos una hembra o un macho. Y como ustedes decían, también en el caso de las aves, hay hay un gran número de aves, un gran número de especies que no llegan a presentar un dimorfismo sexual. Es por ello que tenemos de recurrir ya sea a una cuestión molecular o a una cuestión quirúrgica. En algunas ocasiones dicen que se podría llegar a hacer por una cuestión hormonal. Sin embargo, eso no es así, como ustedes ya lo habrán visto en su clase de aves. No sé si fue la doctora Rangel o quien les dio la clase de aves. Pues sí, ahí se ve que es necesario un incremento de la testosterona para que se lleve a cabo la ovulación, bueno, más bien para que se empiece a dar lo que es el incremento de la LH y esto pues, obviamente ya de la ovulación. Y estos incrementos de testosterona pueden ser a veces mayores que lo que representa o que llega a tener un macho. Entonces, por esa razón, hacer una determinación sexual por hormonal no es factible en muchas ocasiones. En otras, lo que hacemos es un sexado, digamos, físico, en el cual no hay un dimorfismo aparente y lo único que hay o que podemos llegar a ver es justamente mediante lo que es el estilete. En este caso es para una iguana. Normalmente, yo siempre le soy honesto y siempre le digo al biólogo, el biólogo que en este momento está metiendo el estilete, le digo, en iguanas te creo porque tú me lo dices,
pero el uso del estilete no me convence al 100%. ¿Por qué? Porque llega a ser bastante subjetivo. En ofidios, es decir, en serpientes, en culebras, esto sí es más factible. ¿Por qué? Porque tenemos parámetros de referencia y en este caso, en las iguanas, no llegamos a tener parámetros de referencia que nos puedan permitir saber si lo que estamos introduciendo o el lago que estamos introduciendo es el adecuado, ya que en serpientes mayor de 2 a 3 escamas ya es considerado como un macho o ya es un macho. ¿Esto a qué se debe? Que los hemipenes se guardan en esa cavidad y obviamente tienen que ser más prolongada esa zona, mientras que las hembras no requieren mantener pues esa estructura y por lo tanto no, esa zona no es tan amplia. Mientras que en las iguanas, al no tener un parámetro de referencia, sí se puede llegar a confundir muy, muy fácilmente. Por otro lado, en el caso de quelonios, de algunas tortugas, es fácil mantener o poder ver algunas cuestiones de dimorfismo. Además de que tanto en algunas iguanas como en algunas tortugas, el sexo está determinado por cuestiones puede llegar a estar determinado por cuestiones de temperatura, porque hay algunas especies en las cuales el sexo sí es determinado por una cuestión genética. Y en este caso, la temperatura hace que se activen algunos genes que tienen, que al igual que los mamíferos, se presentan, solamente que se requieren diferentes factores o diferentes estímulos para poder llegar a cabo. Entonces, en este sentido, cuando ya sabemos qué es lo que tenemos, pues debemos de saber qué es lo que vamos a hacer y cómo los vamos a utilizar para una cuestión de un programa reproductivo, que finalmente es lo que nosotros tenemos que estar trabajando en las cuestiones de conservación. ¿Sí? Como institución zoológica, es lo que debemos de estar viendo, cuestiones de conservación y cuestiones de investigación, porque si no hacemos investigación no podemos hacer conservación. ¿Por qué no podemos hacer conservación sin investigación? Porque no conocemos qué está pasando con los animales, entonces debemos de ir ahondando cada vez más. Y precisamente por eso, para tener algunos elementos como algunos elementos para poder hacer algunas decisiones, tenemos que hacer las evaluaciones clínicas. Dentro de esto, pues tenemos que hacer un plan de manejo reproductivo en el cual debemos de considerar las proporciones de hembras y machos. Y para ello, principalmente, ¿por qué? Porque no en todas las especies pasa que son polígamos de una cuestión poliándrica, poligínica, sino poliándrica podrían ser, y en algunos otros casos son monógamos. Entonces, si nosotros tenemos un ejemplar que no conocemos su historial reproductivo, muy probablemente podamos llegar a tener problemas si ese ejemplar llega a ser monógamo. Nos ha pasado más de una ocasión que nos han mandado ejemplares que son monógamos y previamente ya habían tenido una pareja y obviamente no se van a reproducir. ¿Por qué? Porque son monógamos, algunas veces estrictos. Para poder desarrollar un programa reproductivo, lo que tenemos que considerar son todas las vías y todas las acciones que se pueden llegar a estar determinando. En este caso, siempre debemos de tener un árbol de decisiones en las cuales, ¿qué vamos a hacer con esos ejemplares? ¿Vamos a incrementar la población o vamos a controlarla? Es decir, vamos a no reproducirla durante un tiempo. ¿Por qué? Porque tal vez no tenemos cuestiones de instalaciones, porque tal vez no tenemos ejemplares que sean nuevos genéticamente hablando, y esto hace que nosotros fomentemos una cuestión de consanguinidad, y eso es lo que no queremos. Entonces, esas son las cuestiones que debemos de estar considerando. Por otra parte, esperen, permítanme un segundo. Entonces, dentro de lo que es la cuestión de la reproducción, debemos de quitarnos ahorita un poquito esa parte zootécnica que está encaminada a incrementar las poblaciones y ver un poco la parte clínica, un poco lo que vendrían siendo los ginecólogos y los andrólogos en la medicina humana, y ponernos en ese papel y empezar a ver qué está pasando con estos ejemplares.
Entonces, siempre debemos emplear una metodología para evaluarlos, en la cual incluya todo esto, ¿no? Lo que son cuestiones anatómicas, cuestiones fisiológicas, la reproducción, la endocrinología, la etología. En lo particular, yo me baso mucho en las cuestiones etológicas. Siempre me gusta estar observando a los ejemplares en el sentido de qué están haciendo para poder tener elementos y correlacionarlos. Como por ejemplo, ahí lo que estamos observando es un ejemplar de panda gigante que se está aventando agua hacia la región genital. Esto podría parecer como normal, como que no hay nada que verle, como que simplemente está jugando. No, no debemos de verlo así, debemos de quitarnos nuestros lentecitos de me gustan los animalitos de fauna y ponernos nuestros lentes de que estamos viendo un ejemplar de cuestión de trabajo. Y en esta situación, lo que está pasando es que hay un incremento en los niveles estrogénicos, por lo tanto, hay está entrando o está en la parte receptiva. Por eso debemos de relacionar mucho lo que son las cuestiones etológicas con la endocrinología, porque este mismo evento se puede llegar a estar presentando, pero si no hay una correlación con estos elementos, entonces simplemente es que el ejemplar tenía calor. Cuando este ejemplo o cuando esta acción se repite de manera constante a lo largo del día, entonces debemos de estarlo asociando a una cuestión reproductiva, pero no podemos tomar una decisión así simplemente por observación o por deducción, sino que hay que correlacionarla con otros elementos, como las cuestiones endocrinológicas, como el manejo, incluso como si podría llegar a haber alguna cuestión patológica, ¿no? Por otra parte, acá tenemos, vean, cuando hay una monta, en el caso de unos teporingos, vean cómo se está dando ese cortejo, y en ese momento, al momento de que la hembra, que tal vez algunos de ustedes ya han tenido conejos o han visto esa parte, cuando la hembra pasa sobre el macho, es considerado como una solicitud de monta, y más si la hembra posteriormente se queda estática. Aquí también debemos de considerar qué está pasando etológicamente o qué puede llegar a pasar etológicamente. ¿Por qué? Porque en esta especie en particular, las hembras o son grupos matriarcados en los cuales las hembras dominantes pueden llegar a inhibir a las hembras subordinadas. Por eso es importante estar siempre viendo e identificando a cada uno de los ejemplares. Afortunadamente, esta era una colonia muy pequeña que pudimos hacer eso y obtener alguna información todavía más al respecto. En este caso tenemos a ¿saben qué es esto que están viendo acá? Esto de aquí. ¿Alguien me puede decir qué es eso? No me acuerdo de su nombre, pero sé que lo usan justo para el celo, para como cortejo, para atraer a la hembra. ¿Y quiénes lo usan? Los camélidos. Sí y no. Todos los camélidos del viejo mundo llegan a presentar esa estructura que se conoce como dula. La dula es una parte del paladar que se vierte, pero solamente se extruye o la pueden sacar los dromedarios machos. A pesar de que las hembras de camello bactriano y los machos de camello bactriano la presentan, no se ha visto que sea de esta versión, por así decirlo. Y lo que sirve es para ayudar a las hembras o estimular a las hembras con las ferormonas que están en la saliva. Entonces, es lo que ayuda. ¿Por qué es importante que los machos estimulen a las hembras hormonalmente? En el caso de los camélidos. ¿Por qué? ¿Por qué en los camélidos esto es importante? No. ¿Qué tipo de ovulación tienen los camélidos? ¿Lo recuerdan?
Los camélidos tienen un tipo de ovulación de tipo inducido, ¿sí? Entonces, es por ello que exactamente, entonces por eso esta saliva o estas hormonas ayudan justamente aparte de ese, bueno, ayudan o es parte de esa bioestimulación para que las hembras puedan llegar a ovular. Como les decía, anatómicamente también es importante para saber cuando nosotros hacemos una colección o una recolección de muestra seminal en una serpiente, pues debemos de saber a qué estructura estamos estimulando. Y normalmente, como lo vamos a ver más adelante, estimulamos esta zona de aquí. No estamos estimulando los testículos. ¿Por qué? Porque los testículos estarían en la parte media del ejemplar, en el segundo tercio. Y dependiendo del tipo de especie, se ha visto que los constrictores, los testículos están más craneales, es decir, en la parte craneal del segundo tercio, mientras que en los venenosos, los que me han tocado ver, están en la parte caudal del segundo tercio. Entonces, sí hay alguna variación. Y en estas especies, lo que se llegan a presentar son algunas, bueno, no llegan a tener como tal unas glándulas accesorias, sino que más bien una región del riñón está modificado justo para que dé aportes de líquido que va a acompañar a esos espermatozoides al eyaculado y por lo tanto le proporcionan volumen y algunos nutrientes. Entonces, por eso es importante conocer estas estructuras. Además, como ya les decía, cuestiones etológicas que debemos de estar observando. En el caso de la historia clínica reproductiva, lo que debemos de estar viendo es justamente eventos, bueno, todo lo que es la historia clínica, los eventos reproductivos documentados. ¿Por qué digo documentados? Porque hay muchos que no llegamos a observar. Muchos se llegan a presentar en la noche y no son factibles de documentarlos por muchas situaciones, así como la recopilación de datos históricos sobre el éxito reproductivo y las crías, que está justamente asociado con esto. A veces llegamos a ver montas, pero de esas montas no hay en algunos casos gestación. ¿Y a qué se debe esto? Pues no lo sabemos. Entonces, precisamente por eso debemos de estar documentando todo lo más que podamos para poder llegar a obtener esta información que nos va a servir para poder implementar muchas situaciones. Algo que yo hago en el caso de las evaluaciones clínicas de los machos es la medición testicular para conocer el volumen y ver qué está pasando con ellos en cada temporada reproductiva. Y esto también es un indicador de saber cuánto, y cuando están en un grupo, cómo se comportan dentro de ese grupo, qué nivel jerárquico pueden llegar a tener. Asimismo, recolección de muestras sanguíneas para medir hormonas esteroides, pero en lo particular me gusta más hacer mediciones a partir de monitoreos hormonales no invasivos. Otro punto a evaluar, pues bueno, es la actividad ovárica, que se puede llegar a hacer mediante la ultrasonografía. Asimismo, como les decía, cuestiones de anatomía reproductiva. A veces suena un poquito repetitivo, pero es muy importante remarcar todo esto. Cuando hacemos estas evaluaciones debemos de saber en qué etapa fisiológica se encuentra el ejemplar, porque no es lo mismo estar hablando de un ejemplar que está fuera de su etapa, bueno, fuera de la pubertad, que todavía no alcanza la pubertad, y debemos de recordar que la pubertad, a diferencia como lo manejan en medicina humana, pues porque ahí hay otros aspectos que se llegan a considerar, que llegan a decir que la pubertad dura aproximadamente de 2 a 3 años. Bueno, nosotros manejamos como la pubertad, que es la etapa del desarrollo que un individuo requiere para liberar gametos viables y por lo tanto reproducirse. Y también ahí debemos de tener mucho cuidado con estos conceptos que manejamos. Así como les acabo de mencionar, los de medicina humana, también están los conceptos que manejan los psicólogos, que también es diferente o ligeramente diferente a lo que nosotros manejamos. Otro punto es la estacionalidad. Si los ejemplares están fuera de una estacionalidad reproductiva, pues va a ser los parámetros que vamos a obtener son diferentes y sí pueden llegar a tener ahí alguna variación.
Asimismo, debemos de saber en qué zona geográfica se encuentran esos ejemplares, ya que sí va a haber una afectación. Hace tiempo que me tocó hacer la evaluación reproductiva de nuestra última osa polar, pues se veía que todo el tracto reproductor estaba muy pequeño. ¿Y esto a qué se debe? A que esa hembra llegó en una etapa prepúber, y por lo tanto, esa altitud y latitud en la cual se encontraba probablemente hizo que no se desarrollaran adecuadamente todo el tracto reproductor y se quedara como cierto grado de infantilismo. No me gusta utilizar esa palabra porque al no conocer parámetros del tracto reproductor puede ser que sea normal. Sin embargo, en este caso sí se veía muy evidente un tracto reproductor demasiado pequeño y demasiado involucionado. Entonces, probablemente fue asociado a eso o probablemente fue asociado a que mucho tiempo permaneció sin macho y se involucionó demasiado. Entonces, son elementos que todavía no conocemos y que debemos de estar observando. Asimismo, saber cuáles son las especies, todas las especies que vamos o podemos llegar a analizar. Dentro de las evaluaciones individuales, para reforzar un poco esto, como les decía, debemos de... Permítanme un segundo, voy por un vaso con agua porque se me secó la garganta demasiado. Mientras el doctor toma agua, espero que me estén escuchando. El miércoles recuerden que tenemos práctica en Ciudad Universitaria. La cita es a las 9 de la mañana y tienen que llevar, bueno, aparte de su cubrebocas, tienen que llevar su bata o filipina, guantes, ¿verdad? Guantes únicamente. La cita es a las 9 de la mañana en el mismo lugar en el que nos vimos la semana pasada, allá enfrente de Necropsias. Nos vamos a ver, traten de llegar un poco antes de las 9 para que a las 9 ya empecemos a trabajar. Si alguno de ustedes no va a asistir, bueno, siempre les hemos pedido que nos lo comuniquen, ¿sí? Nos han estado comunicando quiénes son los que van a asistir. Esto es solamente para facilitar nuestro trabajo, saber cuántos alumnos estamos esperando, ¿no? Entonces, nos vemos el miércoles a las 9 de la mañana. No sé si ya regresó el doctor. Sí, ya, aquí estoy. Gracias. ¿Ya? Sí, bueno, claro, gracias. Sí, mientras, como en el fútbol, aproveché para sí, claro. meter un comercial. No, Adelante, al contrario, Tom. gracias, Doc. Y perdón, pero sí, ya tenía Adelante. Bien, entonces, como les decía, aquí lo que tenemos que evaluar es la vulva, cómo está, cuál es la coloración. Obviamente la pueden llegar a ver pálida. Sin embargo, se pudiera llegar a apreciar demasiado pequeña para el ejemplar, pero no lo es. Es una vulva de tamaño, digámoslo así, normal. Y estamos hablando de una leona. Entonces, estamos hablando de un ejemplar de cerca de 160 kilos, 180 kilos. Que esa estructura se ve demasiado pequeña, pero también debemos de considerar que en el caso de los félidos, bueno, el pene en este caso de león, no es tan grande, entonces también la estructura debe de estar acorde a. Una de las situaciones que también debemos estar evaluando son la glándula mamaria, para ir observando cómo se va desarrollando y si realmente es funcional, porque en algunas ocasiones llegan a presentar el pezón, pero la glándula no tiene o no está bien o puede llegar a no ser funcional. Entonces, es lo que debemos de estar ahí evaluando. Cuando nosotros hacemos, normalmente siempre hacemos, antes de hacer una vaginoscopía, normalmente lo que hacemos es una citología obviamente, como nos han enseñado en nuestra clase de perros. Sin embargo, esta estructura
es demasiado estrecha y demasiado pequeña. Entonces, estamos hablando de que esto es lo que, perdón, está el tracto reproductor. Y vean, simplemente del vestíbulo, estamos hablando que son 100 centímetros. Esto que tenemos aquí es de 15 centímetros aproximadamente. Entonces, si nosotros vamos a meter un hisopo y 7 centímetros se van a quedar, ¿qué es esto? Casi 7 centímetros para en la región del vestíbulo, pues vean cuánto está quedando fuera, ¿sí? Es muy poquito lo que se quedó afuera, es esto. Y por más que lo metamos, vamos a introducirlo otros 4 centímetros más. Lo que me va a dar como resultado que solamente vamos a poder evaluar la parte de la caudal, perdón, la parte craneal del vestíbulo, y lo que a mí me interesa realmente es llegar a la vagina lo más craneal que se pueda. Para ello, normalmente nos apoyamos de lo que es un espéculo vaginal para abrir ese espéculo, y en este caso, el espéculo, como va recubierto de de gel para que permita el paso, si nosotros utilizamos esto, no vamos a poder conseguir muestra. Por lo tanto, necesitamos utilizar cepillos vaginales, que son los que se utilizan normalmente en un Papa Nicolau, en el caso de una mujer, para poder raspar y que quite ese gel, ese lubricante que está ahí. Y obviamente, de esta forma, poder obtener una muestra. Posteriormente a esto, pues ya hacemos una vaginoscopía. ¿Por qué no hacer la vaginoscopía antes? Porque de por sí ya estamos haciendo una disminución, estamos ahí alterando un poquito esta pared al meter el lubricante. Entonces, lo que hacemos, pues preferentemente es no meter algo más, y lo más pronto posible es hacer la citología. Es como cuando llega un paciente y lo primero que le hacen es medir la temperatura para que eviten esa agitación y pueda haber un cambio. Ver las diferentes estructuras en las diferentes especies en las cuales vamos a encontrar. Híjole, no se puede. Ok. Y siempre apoyarnos en las fases o los ciclos reproductivos de los ejemplares que ya conocemos, ¿sí? Y siempre por eso es importante conocer cuál es la taxonomía de cada uno de ellos. Y saber de dónde provienen y hacia cuál hacer esa referencia. En este caso, uno de los ciclos estrales que más me gusta compartirles es justamente el ciclo estral de los félidos, en el cual vamos desde un anestro prepuberal y posteriormente pasamos a el proestro, que después sigue el estro, y después del estro, a ver chicos, díganme, ¿qué sigue después del estro? En el caso de los felinos, ¿lo recuerdan? ¿No? ¿Sí? ¿No? ¿Alguien? Diga, yo, aquí, ¿quién? ¿Nadie? Ok. A ver, tenemos una participación en el chat. El metaestro. Sí seguiría el metaestro si estuviéramos hablando de un borrego, de una cabra, de un cerdo, de una vaca. ¿Sí? Seguiría el metaestro. Pero en este caso no. Después del estro, lo que viene normalmente es la cópula. ¿Sí? Ahorita vemos que si hay cópula, que nos han dicho, normalmente, si hay cópula, pues hay ovulación, y si no hay cópula, no hay ovulación. Sin embargo, puede haber no cópula, pero puede haber ovulación. Incluso puede haber cópula, pero no puede haber ovulación. Y esta ovulación se puede dar por dos situaciones. Una que es la que conocemos, que normalmente es una ovulación inducida, y otra que es una ovulación espontánea. Por eso me gusta hacer como una pausa aquí, no pasarlo derecho en el caso de los gatos, sino detenerme por una situación muy importante. Entonces, esta ovulación, que es espontánea, se da por muchos factores, principalmente cuestiones conductuales. A veces la hembra no necesita tener o
que haya habido la cópula, sino simplemente el tener el contacto visual y el contacto olfativo con el macho es más que suficiente para que se lleve a cabo esta ovulación. Y en algunos otros casos, una cuestión jerárquica, lo que se ha visto en el caso de los humanos es que, bueno, humanos y gatos domésticos, es que el humano es representado como el alfa y por lo tanto la gata puede llegar a ovular en algunas ocasiones. Y esto mismo puede llegar a ocurrir con los ejemplares de fauna silvestre que están bajo cuidado humano, que llegan o por alguna situación ponen como a su alfa al cuidador, ni siquiera al médico, al cuidador. Y entonces el cuidador, ¿por qué tal vez es esto que lo consideran como su alfa? Porque es el que les provee el alimento, entonces por eso hay una relación, es el que les limpia. Entonces, todo eso hace que esto pueda llegar a tener una ovulación de tipo espontáneo. Entonces, cuando hay esta ovulación, pues normalmente puede llegar a haber una fertilización, pero sin embargo puede haber la ovulación o no puede haber la ovulación y no hay fertilización. Cuando hay fertilización, normalmente puede llegar a haber una gestación. ¿Por qué? Porque en algunos otros casos puede llegar a haber una reabsorción embrionaria, aunque en gatos es muy difícil, sí se puede llegar a dar el caso. Posteriormente a la gestación viene el parto y después del parto llega nuevamente al proestro. En algunos otros casos, esta fertilización va hacia una no gestación y si no hay una gestación, ¿qué es lo que pasa? Si no hay gestación, pasa directamente al interestro y o puede desarrollar cuerpos lúteos de días cortos o en algunas otras situaciones un anestro de tipo estacional. Así. Perdón, Toño. Sí, Doc, Una discúlpame. pregunta. ¿Qué tanto se da en este tipo de animales, o sea, las gatas no domésticas, la pseudogestación? Sí, Doc, mire, denme un segundito, por favor. Sí, 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 sí. Sí. Perdón, Doc, es que las cuestiones acá de logística se me complican a veces. Respondiendo a su pregunta, ¿qué tan común es? Es relativamente bajo la pseudogestación. Sin embargo, sí han llegado a ver o se han visto estos casos. ¿Por qué son bajos? Justamente porque no es tan frecuente esta situación de una ovulación espontánea en los domésticos. En ejemplares de fauna silvestre sí es un poquito más común, principalmente en lo que son leopardos y leones. Entonces, sí se llega a ver un poquito esta situación. Perdón, te lo preguntaba por lo siguiente. Sí. En algún momento leí que en el caso de la perra es común la pseudogestación. Y leía que
No recuerdo si en lobas, ¿sí? O en perros, vamos a llamarle, no domésticos. Este caso de la pseudogestación era común porque los animales que no entraban, o sea, no quedaban gestantes, vamos a decirlo así, entraban en un estado de pseudogestación para prepararse también para una posible lactación, porque son dos cosas diferentes. Entonces entraban en pseudogestación y después en pseudolactación. Y de esta manera se aseguraba que las crías de la, vamos a llamarle, de la hembra dominante, yo no sé cómo le llaman, alfa o lo que sea, pudieran también tener esa leche, esa posible fuente de leche en el caso de que su madre o no las pudiera alimentar o por alguna razón las otras hembras estaban preparadas, pero se me hizo muy interesante, ¿no? Por eso, aprovechando, dije, bueno, ahí va la pregunta. Sí, Doc, mire, este es un tema bastante amplio. En el caso de los félidos no se da esta situación porque como son animales solitarios, no requieren de lo que es una pseudolactación, que es, y por lo tanto no requieren de una pseudogestación. En el caso de los cánidos, son ejemplares que viven en grupos y por lo tanto hay ese apoyo para las cuestiones de crianza. Desde el punto de vista estricto, todos los perros, todas las perras de todo tipo, llegan a presentar una pseudogestación. ¿Por qué? Porque el cuerpo lúteo es en este caso, tiene una duración mayor a lo que tienen los demás animales y los mecanismos por los cuales se da la lisis del cuerpo lúteo son diferentes. Precisamente, y esto también, como recordará, para que durante el diestro hay una ligera disminución de la progesterona hacia la mitad del diestro de la perra y hay un incremento de prolactina para favorecer esto que usted nos acaba de comentar. Y precisamente por eso se llegan a dar esa pseudogestación. Y en el caso de las domésticas, lo que se conoce como una galactorrea, ¿no? Que ya empiezan a producir esta cuestión de la leche. Es por esta situación del incremento de la prolactina, pero es como en un sentido estricto, hablando hormonalmente, bueno, endocrinológicamente, todo lo que está pasando, todos los eventos que están llevando a cabo ahí, todas las perras son pseudogestantes por este hecho. Y de hecho hay mucha literatura, la que se manejaba alrededor de los 90, principios de los 2000, que justo hablan de eso, de que la perra vacía es una perra pseudogestante. Claro. A diferencia, ¿perdón? No, que está bien, Toño, Ajá. o sea, y muy bien tu explicación. Yo lo enfocaría al punto inicial que trataste, que es una se maneja en manada y la otra es una cosa individual, ¿no? Sí. Un animal solitario, entonces ese sería el punto de partida y que explica esta situación, ¿no? Sí. Entonces, esto es lo que, o sea, eso sería como el fundamento o los argumentos que se tienen para manejar. No se ha visto en el caso de leonas, que son los únicos félidos que llegan a presentar o tienen un comportamiento social, no se ha visto pseudogestación y por lo tanto ninguna pseudolactación. Gracias, Toño. De nada, Doc. Síguele porque sí. No, interrumpí. Está bien. Entonces, no se preocupe, al contrario. Después del cuerpo lúteo de días cortos, cuando son cuerpos lúteos de ese tiempo tan pequeño, caen a un interestro y por lo tanto va a seguir hacia el proestro. Y cuando estos cuerpos lúteos son de días o son de un tiempo más prolongado,
ya caen a lo que es o se conoce como el diestro y por lo tanto a un proestro. Finalmente, después del cuando no están gestantes o que terminan el parto o que, bueno, que terminan la gestación y paren, pueden caer a un anestro estacional. Esto son pocas especies que llegan a presentar un anestro estacional como tal. Uno de los ejemplos es el lince ibérico, si mal no recuerdo, y después va a caer a lo que es el proestro. Entonces, todo esto tiene aquí un punto muy importante, esto de aquí, el diestro. ¿Por qué? Por ovulaciones espontáneas. Aunque sean ovulaciones espontáneas de días cortos, el útero queda sensibilizado a cuestiones de progesterona y esta cuestión de progesterona más adelante me puede llevar a dar paso a algunas alteraciones. Para reforzar un poquito esto, debemos de recordar que el ciclo estral está conformado por proestro, estro, metaestro, diestro, anestro, y con las variantes que van a tener en algunos casos, como en el caso de la yegua que solamente tienen estro, diestro, o en el caso de la perra que acabamos de comentar que tiene proestro, estro, diestro, anestro, o el que normalmente conocemos, que es proestro, estro, metaestro, diestro y proestro para el caso de las vacas, cerdas, cabras, borregas, y hay en algunos casos, bueno, también las variantes que pueden llegar a estarse observando, ¿no? Sin embargo, esto es sería como lo ideal que nosotros estuviéramos conociendo o que tuviéramos las herramientas. Pero en la mayoría de los casos debemos de dividir esto en dos etapas, una estrogénica y otra progestacional. Y es así como nosotros lo vemos. ¿Cuál es el intervalo entre entre etapa estrogénica o cuál es el intervalo entre etapa progestacional? ¿Por qué? Porque a veces no se tiene bien documentado alguna de las otras. Y sabemos que después de esto puede llegar a presentar una etapa de no predominar alguna de las dos hormonas, a lo que se conoce como una etapa de anestro, que comúnmente, o sea, para nosotros que nos dedicamos a cuestiones reproductivas, pero cuando no están tan familiarizados, pues simplemente se maneja como una etapa no reproductiva. Suena como ilógico que puedas tener documentada la cuestión progestacional, pero no documentada la estrogénica, pero créanme que pasa más de lo que, más común de lo que ustedes se pueden imaginar. Es así que, se me movió, aquí debería haber otra figura. Entonces, así es como manejamos esta parte. Entonces, en el caso de los machos, pues bueno, ya saben, debemos de evaluar todas las estructuras, todo lo que es el prepucio, el pene, el escroto, los testículos, epididio, el colon espermático, las glándulas sexuales accesorias, dependiendo, y debemos de conocer cuáles son cada una de las que llegan a tener. Como les decía, este es el caso de un tigre. En esta situación, pues vemos ahí es relativamente pequeño el pene y justamente por esta razón, aunque se erecta y se alcanza una longitud un poquito más grande, no es tan ancho. Entonces, por lo tanto, las cuestiones del tracto reproductor de la hembra deben de tener esas adaptaciones o estar adaptadas para esa estructura. Por lo tanto, es lógico que, como veíamos en el caso de la leona, no sea tan grande, ¿no? O tan ancho. Algo que se me olvidó comentarles, perdón, en el caso de los leones, es justamente esta parte de que es muy estrecho, muy estrecho para poder hacer algún tipo de manejo en el cual podamos ver esas estructuras. Entonces, precisamente tenemos que estarlas ahí observando. También cuando un ejemplar está reproductivamente no presenta ningún proceso patológico, también va a tener ciertas condiciones en comparación cuando llega a presentar un proceso patológico normalmente ya durante mucho tiempo. Esto va a poder mantener alguna alteración de tipo a nivel testicular y probablemente va a afectarse la termorregulación
También cuando un ejemplar presenta un proceso patológico crónico mayor a 2 meses, ¿qué es lo que se ve? ¿Qué son de las primeras cosas que se ven afectadas? Pues las cuestiones reproductivas. Y si es mayor a 2 meses y es macho, lo que se va a estar afectando es de forma directa la espermatogénesis. ¿Puede llegar a estar produciendo espermatozoides? Sí, pero en una muy baja concentración, a diferencia de un animal que está sano, que está produciendo de manera constante, mientras obviamente sea de actividad reproductiva constante y no sea estacional, porque si lo es, porque si es estacional, entonces sí puede llegar a haber alguna afectación ahí. Algo que nosotros hacemos de forma rutinaria es la impronta de la mucosa peniana. ¿Con qué objetivo? Uno, no hay tantas patologías que afecten de forma directa la mucosa del pene como en el caso de los domésticos. En el caso de los domésticos podemos estar hablando de TBT, y ahí sí nos puede ser como más útil. Acá, por los controles que llevamos, es muy difícil que se pueda llegar a presentar alguna alteración, sin embargo, alguna descamación que no tan normal la podemos llegar a observar, además de lo que es esto. Aquí vemos que hay gran cantidad de espermatozoides. ¿Esto qué nos está indicando? Si el animal está solo, pero con presencia de hembras, pues se va a estimular y puede llegar a tener masturbaciones. Eso nos afecta de forma directa las cuestiones reproductivas cuando queremos hacer una colección, porque el animal se va a estar estimulando de manera él mismo. Mientras que si él está con las hembras, pues podemos llegar a suponer que ya está dando las montas. Y esto a veces no es bueno porque son animales que no deberían de reproducirse por el grado de consanguinidad que puedan llegar a tener. Como les decía, ver la parte de los testículos, hacer ultrasonografías, ver qué está pasando con ellos. Algo más que siempre debemos estar involucrando son los métodos de monitoreo hormonal, tanto invasivo como los no invasivos. Como les decía, en mi caso prefiero utilizar los métodos no invasivos porque pueden llegar a tener un mayor tiempo, mientras que los métodos invasivos solamente puedo llegar a obtener una muestra en un corto tiempo. Y esto no es padre porque no tenemos como un valor de referencia, no sabemos qué está pasando realmente con ese ejemplar. A veces llegan y dicen, toma, te entrego una muestra de suero, necesito saber si la hembra está gestante o no. Y le digo, pues yo también quisiera saberlo porque con una muestra no me sirve al no tener un parámetro de referencia de esa especie. Y entonces sí se vuelve complicado. Incluso cuando es cuestiones de orina, debemos de hacerlo lo más prolongado posible. En una ocasión, una bióloga que se dedica justamente a esta parte, dice que le llegaron muestras de rinoceronte, entonces las empezó a procesar. ¿Qué pasó? Que vio que se subió la progesterona y después bajó. Y después volvió a subir. Y dijo, no, pues es que no está gestante porque bajó, porque subió, bajó y después volvió a subir. Pero ¿qué es lo que estaba pasando realmente? A ver, ¿qué se les ocurre que pasó en ese momento? ¿A qué les recuerda eso? ¿A nadie? ¿Sí recuerdan cómo es la gestación o cómo es el perfil hormonal en la gestación de una yegua? ¿No? Bueno, pues creo que de pronto van a tener examen, entonces deberían de repasar. Acuérdense que sube, baja y vuelve a subir. No les voy a decir más para que ya ustedes lo puedan ver después ahí. Entonces, eso es lo que pasa. Si está en ese punto de que está subiendo o está bajando, entonces probablemente no vamos a saber cuál es si está o no está gestante. Y no es por concentración, sino es por el perfil, cómo se está desarrollando. Bien. Es por ello que debemos saber cuáles son las hormonas que debemos de tener ahí, o conocer cuáles son estas hormonas. Debemos de recordar que las hormonas polipeptídicas son específicas de especie y entonces ahí debemos de tener ciertas consideraciones al momento de estar haciendo la cuantificación. Por lo tanto, las que no son específicas de especie son las hormonas esteroides y por eso nos basamos más en esto. Entonces, ahí es donde tenemos que ver. Bueno, a ver,
tomando como ejemplo esta situación de la rinoceronte que les acabo de comentar, ¿cuál es la hormona que pudieran llegar a medir en una yegua gestante? Además de la progesterona. Bueno, que no sea progesterona. Si saben leer, ahí dicen. No, nadie. ¿Ya se durmieron? ¿Ya están dormidos? No, no, doctor, para nada. Entonces, a ver, ¿cuál sería la hormona que es característica de las yeguas que están gestantes? Que de hecho antiguamente así se llamaba. La coreónica. Ay, es que no me acuerdo. Sí, sí, la gonadotropina coreónica equina. Entonces, ¿qué les acabo de, ustedes creen, les acabo de decir que la rinoceronte se comporta similar a la yegua. ¿Ustedes creen que podemos utilizar la gonadotropina coreónica equina para ver si la rinoceronte está gestante? ¿Ustedes creen que podamos hacer eso? Hola, ¿hay alguien ahí? No lo sé. A ver, si les acabo de decir es específica de especie, ¿qué quiere decir eso? Entonces, no, exactamente. Es específica, al ser específica de especie, no es factible. Sin embargo, pudiera llegar a cruzar como lo hace la HCG en algunos primates. En algunos primates, si ustedes hacen eso, puede llegarle a dar el resultado. No estoy diciendo que no. ¿Por qué? Porque hay ciertas zonas en las cuales puede reconocerlo. Sin embargo, no es factible. Entonces, no sería un evento que pudiéramos mantener. Por eso las hormonas esteroides son las únicas que llegamos a poner. Aquí me gusta poner más este cuadro para que vean cuáles son las que sí podemos llegar a medir y cuáles no. Los métodos de cuantificación, pues existen diferentes, que tal vez ya se los han mencionado, pero me gusta mencionarlos para que los conozcan y se vayan familiarizando con ellos para cuando tengan que solicitar una prueba. Y que cada uno de ellos debe de ser similar. No puedo comparar algo que está con RIA con algo que es de ELISA, o algo que es de quimioluminiscencia con algo que es de ELISA. O sea, todos estos elementos son diferentes y cada uno tiene sus peculiaridades, por eso no son comparables entre sí. Si yo mido algo con ELISA, debo de medirlo con ELISA. Si mi referencia es con quimioluminiscencia, yo tengo que medirlo con quimioluminiscencia. No puedo hacer una traspolación. Entonces, hay algunas que ya había quitado, pero no me las quito. Para no alargarnos tanto, porque como dice el doctor, es demasiada información. Entonces, como aquí vean, como vemos en este caso de una chimpancé, vemos ese intervalo estrogénico que nos permite saber si la hembra es regular o no es regular. El hecho de que haya menstruación no nos está... Ay, perdón, me dijo. No nos está indicando si hay una regularidad en los ciclos o no. Por eso es necesario estar haciendo esas mediciones para saber cómo son esos intervalos y cuánto tiempo duran entre cada uno de ellos. Ejemplo, aquí ¿qué estamos viendo? A ver, la pregunta la vamos a cerrar a, ¿es niño o es niña? Macho. Un macho. ¿Por qué es macho? ¿Por la melena? Por la melena. El hecho de que tenga melena no necesariamente quiere decir que es macho. Aquí lo que estamos viendo es una hembra juvenil que tiene un crecimiento de melena. ¿Por qué? Porque tenía una tumoración a nivel
a nivel de una tumoración ovárica, se me fue ahorita, de las células de la granulosa, lo cual impedía que pasara de andrógenos a estrógenos, y por lo tanto se estaba androgenizando. Esto, pues, se extirpó la tumoración, la melena se disminuyó. Si hubiera sido en otra situación, no creo que hubiera habido tanto problema. Sin embargo, en este caso, al ser un animal juvenil, de tener altos niveles de andrógeno, lo que estaba pasando es que estaba peleando por el estrato, el harén que tenía la hembra. Perdón, el macho. Entonces, ahí ya había una situación más complicada. En otras situaciones, también hemos visto este crecimiento de la melena en las leonas cuando son ejemplares que ya son geriátricos. Entonces, aquí ya empieza a haber una disminución en esa cantidad de andrógenos. ¿Y por qué? ¿Y cuál es la diferencia? Que en este caso la melena aparece, desaparece, aparece, desaparece, aparece, desaparece, y así sucesivamente. Y además no hay un comportamiento antagónico con el macho, entonces por lo tanto se pueden mantener. Aquí hay algunas alteraciones que también debemos estar considerando, o algunas lesiones que podemos llegar a estar observando, y tener cuidado con ellas. Asimismo, pues vemos los periodos de incubación que se deben de adecuar al género, es decir, también a qué especie vamos a manejar. No es lo mismo un cóndor de California, que su incubación dura aproximadamente 58 días, mientras que un paseriforme, que su incubación dura aproximadamente de 15 a 18 días. Y donde las temperaturas y la humedad también son importantes, además del movimiento, mientras que en reptiles no se requiere tanto temperatura, sino más bien la humedad. La temperatura sí va a ser determinante cuando son ejemplares que son dependientes para el sexo. Entonces, ahí nosotros sí vamos a jugar, pero no crean que son rangos muy amplios, son rangos muy pequeños, en donde los extremos dan generación ya sea de machos o de hembras, y la parte central, que estoy hablando de 1 o 2 grados, dan el punto del sexo contrario. Y también ir buscando todavía más información, porque aquí lo que les presento es el Ambistoma altamirani. El Ambistoma altamirani es el ajolote de montaña, en el cual hay muy poca información reproductiva sobre la especie, e incluso no tenemos ni siquiera el dato exacto de cuánto dura la incubación. Se ha observado que la incubación es alrededor de 2 meses aproximadamente, siendo que en el caso del ajolote de Xochimilco es de 18-21 días aproximado. Se puede extender hasta 27 días, si mal no recuerdo. Bueno, el comportamiento también debemos de ver, como les decía, para mí es uno de los elementos muy importantes, saber cómo se comporta cada una de estas especies, y cada uno tiene un comportamiento totalmente distinto, y eso hace que cada vez nos estemos dando más topes contra la pared. Incluso, de hecho, pues conductas que no son propias de la especie, conductas que algunos llaman como estereotipias, que no necesariamente son estereotipias, sino más bien son conductas no deseadas, nos afectan las cuestiones reproductivas. Entonces hay que primero también atender esas situaciones. Otro de los puntos que debemos estar observando es cómo se comportan en ese grupo, porque normalmente las hembras dominantes pueden llegar a suprimir a las hembras subordinadas, también considerando cuáles son cada una de las situaciones que tienen estos ejemplares. Esta es la metodología en la cual hay que hacer primero un monitoreo ad libitum y después un monitoreo ya metodológico de acuerdo a los resultados. Cada especie lleva su metodología diferente y cada especie es totalmente diferente. Incluso cada año es diferente. Solamente hay una que nos dicen que tengamos que ser así, y así es.
¿no? Aquí les pongo esta parte de lo que es un gato doméstico para que tengan este comparativo y puedan verlo con un gato no doméstico, en este caso con un chita, donde vemos etapas muy variables, donde no hay una ciclicidad que nosotros conocemos y que más bien ahí tenemos de hacer como esa interpretación de qué está pasando en cada uno de ellos. O sea, si hay una ciclicidad, pero no es como de librito, de que siempre tiene que ser de esta forma y así, sino que más bien nosotros estamos observando eso. Y estos cambios, ¿a qué se deben? Pues justamente a esto, a esta parte de que esta hembra está gestante, entonces eso puede llegar a haber una variante en los demás. ¿Sí? Entonces, como les decía, también algunas alteraciones que debemos de estar viendo por cuestiones de geriatría, que también debemos estar atendiendo para darles una buena calidad de vida a nuestros ejemplares, así como el caso de Piometra, que también hay algunos. Y bien, después de hacer todo este análisis de las especies, llegamos a lo que son las biotecnologías reproductivas, en las cuales pues la principal es la recolección de semen, pero no es la única, sino que existen muchas, en las cuales muchas de estas están de tipo, digámoslo así, en desarrollo, no están totalmente estandarizadas y se requiere más implementación. El simple hecho de hacer la colecta de gametos de hembras es importante. Y saber qué vamos a hacer con cada uno de estos ejemplares al momento de desarrollar una biotecnología, cómo lo vamos a trabajar y cómo lo vamos a manejar, ¿vale? Para tener todas las rutas y todos los procedimientos que vamos a obtener. La recuperación de gametos se hace por electroeyaculación, estimulación manual, mensaje de glándulas, también rara vez, muy rara vez, la vagina artificial y en algunos otros casos el lavado de epidídimo, ¿no? Que es más frecuente el desarrollar esta actividad en animales post-mortem. Toño, Sí, Doc. ¿Qué tanto hacen lo del lavado de epidídimo? ¿Lo han hecho? ¿Tienen la técnica? Sí, Doc. De hecho, sí lo hacemos como recurrente. Le voy a ser honesto, el porcentaje de éxito es bajo. Ajá. Yo lo asocio al tipo de diluyentes que estamos utilizando, que al ser de diferentes... Normalmente, cuando estoy con mucho recurso, Sí. puedo llegar a utilizar Triladil o el Canipro, el que es el Triladil de los perros, que no me acuerdo cómo se llamaba antes. Y cuando el 99.9% de las veces que estoy con recursos escasos, lo hago a través de Tris. Ajá. Bueno, Tris, bueno, toda esta fórmula, se me olvidó ahorita, pero la base es Tris. Sí, la base es Tris y le puedes sí. poner leche o le puedes poner... Ajá, sí. Yema. Ajá, sí. Y entonces asocio a que las concentraciones o las cantidades de estos componentes afectan de forma directa porque, como les digo, no hay un conocimiento exacto de cuál es la osmolaridad de estos ejemplares, y eso sí hay una variación bastante considerable. Sí he tenido éxito principalmente en rumiantes, en ungulados, son los que llego a tener más probabilidad, siempre y cuando no pasen o no estén en un proceso crónico, que hayan sido una muerte un tanto repentina. Entonces, eso también me baja. O sea, son muchos elementos los que influyen. La pregunta recurrente en este caso es, ¿cuánto tiempo puede pasar? En mi caso, hice una recuperación de casi 48 horas después de que se murió el ejemplar y de un primate que tuve muy buenos resultados, buenísimos resultados.
y en cambio he tenido otros en los cuales se han muerto de forma rápida. He tratado de hacerla por los procesos que aquí se siguen del manejo de los ejemplares ya una vez que mueren. A veces tengo ahí como una ventana bastante larga de tiempo y eso hace que no tenga, que no sea de forma tan inmediata. Lo más corto han sido como 3 horas y entonces eso hace que sí tenga ahí una variante. Y en esas 3 horas he llegado a tener resultados buenos, malos y peores. Bueno. Entonces, varía mucho, Doc. O sea, de que lo bueno, lo hacemos y tenemos estandarizado ya un protocolo, porque como son tantas especies, que Sí, pues claro. tratamos de que sea como muy homogéneo en estos, para todos, porque no puedo desarrollarlo así como tanto. Pero sí. No, pues es muy complicado, pero la pregunta iba dirigida, o sea, ¿qué tanto lo hacen, no? O sea, y yo creo que cuando haya la posibilidad, pues siempre hay que intentarlo, ¿no? Sí, claro, sí, siempre se intenta y más en ejemplares que son de poco representados, es decir, que no han tenido muchas crías o que ha habido problemas para esto. Tuve, por ejemplo, un chango recién el año pasado, que se murió y ese chango pues nunca se reprodujo. Hicimos la evaluación y, y al momento de hacer la evaluación, un segundito. Entonces, al momento de hacer la evaluación, pues lo que ocurrió fue que la producción espermática era muy baja. Bueno, la concentración que obtuvimos fue muy baja y la movilidad también fue muy baja. Sin embargo, se preservó por cuestiones de conservación, esperando que en algún momento poder intentar un ICSI o algo por el estilo, por la, uh, por la, por la importancia genética que tiene ese ejemplar. Claro. Gracias, Toño. De nada, Doc. Entonces, como les decía, aquí estamos con una electroeyaculación en la cual estimulamos mediante una sonda que es introducida vía anal. Se introduce la sonda y se dan estímulos eléctricos. Siempre se va del voltaje menor y se va incrementando. Hay algunos artículos en los cuales ya nos dicen, no, pues la electroeyaculación se tiene que hacer entre, voy a decir números al azar, ¿no? Entre 7 y 8 voltios, milivolts. Ahí es donde será la electroeyaculación o en ese rango. Y la verdad, eso no ocurre así. Cada ejemplar es totalmente diferente. Algo le pasa. Cada ejemplar es totalmente diferente y por lo tanto, esto tenemos que siempre ir de cero hasta lograr nuestro objetivo. Y algo muy importante, siempre hay que estar monitoreando los ejemplares, por lo que les decía principalmente. Primero se evalúa, se ve si está todo en orden, si está todo en orden, pues ya después pasamos a la electroeyaculación. Si durante la electroeyaculación el ejemplar no muestra ningún tipo de alteración, se continúa. En el caso de que empiece a mostrar algún tipo de alteración, se detiene y ya no se realiza y se evalúa la posibilidad de hacerlo posteriormente. En este caso estamos viendo lo de un tigre, cómo se hace también, cómo hicimos también la eyaculación. No cambió. Y bueno, en el caso del chango, o de los primates, lo que principalmente vemos es que sale con el semen sale con esta característica, sale una gelatina. Esto es dado por 2 proteínas que son muy importantes y que en el caso de los primates humanos, pues
el antígeno prostático ayuda a que se licúe, aquí no es tan factible. Esto tiene una cuestión, obviamente, de conservación de irlo liberando. Sin embargo, esto también es una limitante para poder hacer la criopreservación adecuada. En algunas otras especies, como les decía, se pueden intentar métodos manuales, como es el caso, en este caso de Nacrotalus. Aquí se estimula lo que sería el hemipene y acá los conductos. Entonces, básicamente lo que se está haciendo es arrastrando o empujando ese contenido que está en esa zona. La gran mayoría de los protocolos para la colección manual, perdón, para la colección en reptiles es por post-mortem. Y en este caso, pues lo que se desea pues es no es matarlos, sino mantenerlos. Y aquí ya hemos logrado hacer esta colección. Al doctor le tocó ver en una ocasión justamente eso que hicimos. Y aquí hemos logrado obtener hasta 25 microlitros. Como verán, acá lo que se pueden observar es que, si se dan cuenta, aquí tenemos con guantes de cocina y acá sin guantes. ¿Por qué? Porque normalmente cuando nosotros empezamos a trabajar esto, pues así, no, con guantes, todo bien hechecito y lo que sea. Y entonces cuando nosotros frotábamos, lo que hacía con el guante de nitrilo, incluso con el guante de estos de cocina, no se daba una presión adecuada. Y entonces lo que notamos es que los ejemplares respondían mejor cuando era el estímulo de propia, así sin guantes. Esto obviamente tiene las desventajas porque tienes que tocar al animal de forma directa, pero irritas menos esta zona que estás estimulando y por lo tanto puedes llegar a obtener una muestra de mejor calidad, incluso hacerlo más repetitivo de manera constante. Es decir, en una semana puedes llegar a tomar 3 o 4 muestras, que si bien 25 microlitros es poco, ya cuando las vas tomando así sucesivamente, pues ya las puedes llegar a mantener. El punto es de que también hay ocasiones en las cuales no puedes hacerlo tan continuo por los muros los muros de escamas que se llegan a presentar y estas situaciones que pueden llegar a haber. De las estimulaciones manuales, pues aquí vemos cómo se estimula la región del glande, en este caso de un rinoceronte. Acá es un tapir en el cual estamos masajeando y hemos obtenido aquí algunas muestras seminales de cómo de este ejemplar. Las muestras literalmente han sido gotas, no hemos llegado a lograr el objetivo de obtener un volumen lo suficientemente grande como para hacer un procedimiento mayor. En este caso vemos las diferentes espermatozoides, este es el caso de Nacrotalus y de aquí de diferentes especies. Este es un Heloderma que también logramos obtener. Y de algunas otras especies. Entonces vean la diferencia de los largos, de las cabezas, eso también es importante. Otra forma que hemos estado haciendo aquí, cuando se llega a hacer una vasectomía, porque hay demasiados ejemplares, lo que se hace es, se coloca un catéter en el conducto y se aspira para poder obtener con una jeringa. Entonces ahí es donde también llegamos a hacer estas tipo de colectas. Bueno, ya después la estimulación, principalmente en el caso de los félidos, debemos de ver qué tipos de hormonas podemos llegar a implementar y podemos llegar a utilizar para hacer la estimulación ovárica y posteriormente la ovulación, que principalmente están enfocadas a ASG y a HCG. Entonces, esto es lo que llegamos a utilizar. La recuperación de gametos en el caso de ovocitos, cuando son post-mortem, solamente tenemos un máximo de 4 horas para poder trabajar, porque a partir de ese momento empiezan los procesos apoptóticos y el grado de que la muestra sea viable cada vez va en decremento. Entonces, ese es un ovocito humano. La inseminación artificial debemos de considerar primero cómo están esas estructuras, ver en qué momento se lleva a dar a cabo la ovulación o inferirlo más o menos mediante, en este caso que es una chimpancé, con varios elementos. Uno, la cuestión hormonal, cómo se está comportando, la edematización vulvar,
asociar estas dos y además el caso del comportamiento que se tiene. Es muy importante recordar que cuando no hay un macho presente, esto, perdón, no se llega a presentar tan claro. Entonces, los problemas todavía son mayores. En el caso de las pandas, cuando se da esta baja estrogénica es cuando se llega a dar la ovulación. Más o menos del pico, aproximadamente entre 8 y 12 horas se da la ovulación y es el tiempo que tenemos para poder llegar a hacer una inseminación. En algunos otros, lo que se está haciendo es replicar. Por eso les decía, las conductas son demasiado importantes. Primero, la parte de lordosis y posteriormente voltearla. Esto sería lo equivalente a levantar a una perra cuando estamos haciendo una inseminación artificial para que el semen pase más fácilmente a lo que es la parte del, hacia el útero, ¿no? Atraviese el cervix. El diagnóstico de gestación, pues el diagnóstico de gestación también es un elemento bastante complejo que debemos estar ahí contemplando, más en especies en las cuales llegan a presentar una implantación retardada, como en el caso de los úrsidos. En los casos de los úrsidos se puede dar la concepción, pero no la implantación hasta tiempo después. Y en este caso, después de 8 semanas se puede llegar a dar la implantación y vemos que hay un incremento progestacional y después otro incremento que ya es propiamente la gestación. Al término de este incremento, disminuye la progesterona, obviamente, y es cuando se da el parto. Finalmente, como les decía, tenemos los elementos que son la contracepción, y la contracepción, pues son, primero, hacer un análisis de la población, qué es lo que tenemos y por qué quiero hacer esa contracepción. Quiero que esta pirámide sea lo más homogéneo posible, que realmente sea una pirámide para poder estarlo a quién, por qué, cuándo y cómo lo vamos a hacer. Me está empezando a fallar. ¿Me escuchan? Porque aquí me marca que el internet me está fallando. Sí, lo oye, doctor. Ok, perfecto. Entonces, cuando ya hay exhibidores sobrepoblados, también es o animales que deben de estar solos o animales que estén un alto índice de consanguinidad también es, bueno, de parentesco, también es importante, porque a veces digo consanguinidad y cuando no sabes manejar el término se escucha medio extraño. ¿Cuándo? Pues depende de, ok, sí, me dicen que sí se está trabando, acá en el chat. Cuando dependiendo si son estacionales o no, y también ver de qué lado del hemisferio son. No es lo mismo un ejemplar que está en el hemisferio norte, que son la mayoría, y que lo llevas al hemisferio sur y ha cambiado algunas cuestiones climáticas, así como la altitud y la latitud. También es importante este parámetro, ¿no? Aquí genes no deseados, principalmente genes recesivos, son los que llegamos también a estar ahí evaluando, ¿no? O animales híbridos. Nuestra misión es conservar ejemplares que tengan las características de la especie y no hacer híbridos. Esto ya no sería conservación. Por lo tanto, no debemos de estarlos conservando. ¿Cómo? Para eso debemos de conocer cómo está funcionando el ciclo estral y saber Creo que ya no se escucha, Toño. de los elefantes, por ejemplo, la ovulación se da justamente aquí, en los ¿No? ¿Me escuchan? Hola, ¿me escuchan? Sí, se está escuchan? pausando el sonido, Toño. Ok. A ver, ¿ahí me Pero escuchan? síguele. Sí se escucha. Ok.
Ok, perfecto. Bueno, ¿cómo lo podemos hacer? A barreras separados por una distancia considerable para evitar los estímulos olfativos y evitar que esto genere agresiones entre machos. Y dentro de los ya sea hormonales o algo que ya implique una administración de algo, pues son varios puntos en los cuales debemos estar interviniendo, como son la producción de gametos, la fusión o el evitar que se lleve a cabo la implantación o propiamente lo que son los abortivos. Dentro de los hormonales, los voy a mencionar, tenemos los progestágenos y los agonistas de yo podría decir que monogástricos más que para carnívoros. Son los no indicados para carnívoros porque llegan a presentar o desarrollar gran cantidad de alteraciones en estos ejemplares. Y pues si nosotros sabemos que solamente un espermatozoide es necesario es pelúcida porcino y la de los antiespermatozoides. La vacuna de la zona pelúcida lo que hace es estimula las proteínas que actúan a nivel de la, bueno, que conforman la zona pelúcida. Y esto hace que ya no se dé a cabo la fertilización. En el caso del antígeno RH, lo que hace está más enfocada hacia machos. Sin embargo, no se han tenido efectos de 100% inhibir esa movilidad. Lo que sí hace es un poco más viscoso el semen y también los fluidos. Entonces, esto puede llegar a hacer que disminuya la movilidad. Sin embargo, no es un indicador. Mientras haya espermatozoides, puede haber fecundación. Es por ello que al compararlos, la zona pelúcida tiene más efectividad en comparación con la antígeno RH. Pues bien, hay más que podamos hablar de esto, sin embargo, el tiempo es bien poquito y no nos da tiempo para hablar más. Entonces, pues con esto así, a forma general, concluyo para no tardarnos más, porque yo puedo seguir hablando aquí horas y horas con estos temas que son demasiado amplios. Entonces, si tienen alguna duda, bueno, como les decía, yo trabajo para la Dirección General de Zoológicos y Conservación de la Fauna Silvestre, que agrupa a los zoológicos de Chapultepec, Aragón y Los Coyotes, y si en algún momento quisieran hacer alguna estancia, cuando la situación lo permita, porque aún no nos permiten recibir alumnos, este es el correo en el cual pueden pedir informes. Entonces, pues bueno, ¿hay alguna pregunta al respecto? Doctor, con respecto a las estancias, ¿tienen que ser como de últimos semestres o importan los semestres o algo por el estilo? Para mí, yo solamente recibo servicio social. En general, sí, se pide que sean de los últimos semestres, porque ya deben de haber llevado todas las clínicas y por lo menos lo que es fauna. Entonces, ya hacia el final de esto, de la carrera. Gracias. De nada. Gracias. Pues muchas gracias, Toño. No, Doc, ya saben. Siempre es muy interesante escucharte. Siempre tienes demasiada información. Esa es que pues genera muchas dudas, ¿no? Pero bueno, pues que te veo y te pregunto. Pero pues gracias por tu apoyo, porque pues distraes tus labores, ¿no? Del día de hoy. Entonces, pues no me queda más que agradecer tu apoyo y a los alumnos, pues está abierta la invitación. Aquellos que estén interesados
en toda esta área que es inmensa y hay muchísimas cosas que hacer. Pues están invitados, ¿no? Ya sea hacer alguna estancia, servicio social, etcétera, ¿no? Entonces Así es, Doc. está abierta esa invitación. Bien, Sí, hay una pregunta aquí, ya para finalizar, Toño, y es de Fernanda, que dice que ¿qué libro pueden consultar para leer un poco más sobre lo que veo? Un libro, está muy difícil, ¿no? Pero bueno, es para ti la pregunta. Sí, Doc, como lo comenta, no, toda la información que yo les di se basa en dos puntos. Uno, de lo que es la experiencia y otro en lo que es todos los artículos de acuerdo a lo que se va necesitando. No hay un libro que te marque todo lo que abarcamos el día de hoy, no. Hay diferentes libros que puedes llegar a consultar, pero no hay nada de esto documentado. Documentado de una forma concentrada, sino que yo siempre les digo, para poder hacer una diapositiva, a veces, si no, lo que ya hice, pues tengo que reforzarlo con 4 o 5 artículos más para ver qué está, por qué se dio eso, por qué me salió lo que hice, porque a veces es bien chistoso, a veces me salen cosas que no pensé que me fueran a salir, pero no hay un fundamento escrito, o a veces lo que está escrito no lo puedo replicar, entonces no hay como un libro como tal. Todo es con base en todos los artículos que puedan llegar a leer. Mientras más artículos lean, mejor. De hecho, cuando yo les doy mi EMI, ahorita que estamos bajo esta modalidad, se han estado llevando más de 4 a 5 artículos por día. Ya hasta aparecen alumnos de posgrado, de todo lo que les dejo de leer, de que de un día para otro se tienen que aventar de 4 a 5 artículos y hacer ahí todo lo que es pues la simplificación de la información. Entonces, así es como funciona esto. Gracias, Toño. De Pues nada, ya Doc. con esto concluimos. Y bueno, pues también están esa posibilidad, ¿no? De cursar en mi semestre contigo, ¿no? Sí, claro. De esta área, ¿no? Sí, Bien, sí, pues sí. se nos terminó el tiempo. Yo sé que tú te tienes que incorporar a tus labores y bueno, pues vamos por terminada la sesión del día de hoy. El miércoles, otra vez, a las 9 de la mañana, si pueden llegar 10 minutos antes, mucho mejor. Entonces, pues nada, que pasen buenas tardes. Gracias, Toño. De nada, Doc. Al contrario, gracias a usted y ojalá ya nos podamos ver pronto. Claro que sí. Por cierto, no sé si le comentó Lucy, si tiene algún proyecto, me regalaron unas muestras de FSH recombinante. Por ahí tengo todavía unas dosis. Si usted las necesita, pues por ahí las podemos. Perfecto. ¿O podemos hacer algo allá? Acá no, porque está difícil, ¿verdad? Está difícil porque realmente ahorita lo que tengo más es cuestiones contraceptivas más que de estimulación ovárica. Por eso, digo, si alguien más las utiliza, pues adelante, porque sí me dieron una donación bastante grande. Mira, porque perdón, estamos trabajando allá en Tequisquiapan, en ovejas. Ajá. Entonces, a lo mejor queríamos entrar en unos programas de superovulación, entonces déjame volver a contactar al doctor porque con esto de la pandemia se quedó en veremos. Sí, claro. Pues sí, ahí estamos, Doc. Gracias, Toño. Bueno, y a todos los demás también, que pasen buenas tardes y nos vemos el miércoles entrante. Bueno, saludos, gracias. Chicos, y pónganse a estudiar. Hasta luego. Gracias, nos vemos. Muchas gracias, hasta